Hola, buenos días a todos y bienvenidos a mi canal de YouTube, Cosas de Bolsa. Estamos a lunes 8 de abril y hoy toca ver Deolio, que nos lo pide nuestro amigo Ángel, Naturgy, que nos lo pide nuestra amiga Emi, y Ferrovial, que nos lo pide nuestro amigo Diego Sánchez. Además vamos a ver también el grupo San José, que hace tiempo que no lo traigo, Bats, que es un infierno ahora mismo con esos resultados que ha presentado, que los vamos a ver así por encima en noticia. Vidrala, que es una empresa estupenda y maravillosa, pero hay que analizarla, está haciendo una figura bastante fea. Y como no, IAG. Bueno, pues si has llegado hasta aquí, te has encontrado por el vídeo por casualidad, una recomendación de YouTube. Bueno, pues yo te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita. Y si quieres agradecer el trabajo con un like, me doy por muy contento. Vamos a empezar ya con Deolio, que nos lo pide nuestro amigo Ángel. Donde, bueno, pues yo no sé qué pasa con Deolio. Es una empresa muy pequeñita, donde podría tener unos resultados infinitamente mejores, tal y como está el sector actualmente, pero la verdad es que los fundamentales son bastante malos. Y el técnico es extremadamente malo y muy difícil de interpretar. ¿Vale? Tenemos que ver esta zona de aquí, donde, bueno, pues dejó de cotizar allá por el 2020 y luego cuando volvió otra vez a cotizar, bueno, pues se levantó bastante bien hasta unos precios bastante notables, que son los 0,24 euros por acción, que a día de hoy ya se han perdido, ¿verdad? En cuanto a los fundamentales, bueno, pues vamos a resetear el gráfico. Vamos aquí a informes financieros. Y es una empresa pues muy pequeñita, capitaliza actualmente 107 millones y medio, no entrega ningún tipo de dividendo y el PER, tal y como está dando los resultados, no hay, con lo cual, bueno, pues hay que tener en cuenta que estamos en pérdidas. Fijaros cómo el PER ha ido aumentando escandalosamente allá por el 2022, cuando empezó a cotizar de nuevo, y tenemos una deuda que, bueno, pues ha ido bajando considerablemente y, bueno, tenemos un free cash flow negativo en el 2023 con una caja muy pequeñita. La deuda comparado con la caja es enorme, aproximadamente algo así cercano a 5 veces, con un free cash flow negativo. Bueno, pues hay que tener mucho cuidado. Fijaros los informes. El problema que tenemos con estas empresas, que lo he dicho en muchas ocasiones, empresas pequeñas que tienen, bueno, pues unos buenos ingresos, pero unos márgenes muy pequeñitos, muy pequeñitos, tenemos unos márgenes muy pequeños. Bueno, pues a medida que pasa cualquier problemilla, el más mínimo problemilla, nos ponemos en pequeñas pérdidas, y eso es lo que afecta muchísimo a la cotización. Lógicamente no es lo mismo tener unos buenos márgenes que tener una empresa muy pequeñita, que, bueno, pues como podéis ver aquí, estos son los ingresos netos, es decir, el resultado neto de la actividad. Bueno, pues vemos como trimestre a trimestre, pues la mayoría de ellos se ha perdido, ¿verdad? Fijaros que nos vamos a meter, perdón, esto está en semestres, fijaros como en este último semestre, bueno, pues se perdían casi 13 millones, el anterior se perdían 5 millones, el anterior se ganaba 80.000 euros, el anterior se ganaba 2,6, el anterior se perdían 242 millones, bueno, estamos hablando de una empresa que no repunta absolutamente por fundamentales. En cuanto al técnico, bueno, pues después de este 2022 escandalosamente, bueno, pues se veía un poquito manipulada la cotización, ¿verdad? Escandalosamente alta. Fijaros cómo el crecimiento fue totalmente exponencial, no dejaba tiempo ni siquiera a entrar, llegando a valores increíbles, casi 50 céntimos por acción, que corrige muy rápidamente, además casi se pierde el 100%, vuelta otra vez a un impulso sin mucho sentido y se pierde el 100% del impulso una vez vuelta otra vez a cotizar, ¿verdad? Bueno, pues no contentos con eso, se pierde directamente el 0,24, volvemos a recuperar, se va apoyando la media de 200 sesiones y, como veis, bueno, pues va a ir perdiendo poquito a poquito la cotización. Mínimos descendientes, máximos descendientes, no es muy buena señal. No está haciendo además ningún tipo de señal de recuperación, porque fijaros como el MAC ni siquiera podemos apreciarlo correctamente, tengo que ampliar muchísimo. Bueno, pues no estamos viendo tampoco unas divergencias alcistas ni nada parecido. Es decir, es una empresa que va a ir poquito a poquito perdiendo valor a medida que los fundamentales, pues como veis aquí en este último fundamental, se han perdido 0,026 céntimo, bueno, 0,026 euros por acción, con lo cual los fundamentales son muy malos y así es imposible que la cotización suba. Lógicamente tendrá sus rebotes, y, bueno, pues la gente que confíe en este tipo de empresa, yo no recomendaría actualmente promediar.
Imaginaos una persona que haya entrado por noticias o por recomendaciones en algún foro, yo qué sé, imaginaos que haya entrado a 33 céntimos, por decir algo, que es donde está el 0,382 de Fibonacci, 33 céntimos. Bueno, ahora promediar a 0,21 le va a servir para algo, pues tal y como está el gráfico, no sirve absolutamente para nada. De hecho, sería muy peligroso promediar, porque tal y como está la situación, lo más seguro es que vaya perdiendo cotización poquito a poco, hasta volver otra vez a redil del 2019. ¿Vale? Hay que tener siempre mucho cuidado con esto. Una empresa que no genera suficiente beneficio, es bastante improbable que volvamos a ver otra vez movimientos de este tipo tan especulativos. Hay que tener mucho cuidado. Ya veremos en un futuro, dentro de 6 meses, un año y medio, donde a lo mejor cambian las zonas, pero actualmente es muy difícil encontrar un punto para ni siquiera entrar. Estoy hablando para promediar, para intentar salir con un poco de dignidad. Tendría que darse un gráfico parecido a este, pero a la inversa, es decir, una caída abrupta muy pronunciada, esperar unos cuantos días y cuando veamos un precio ilógico, pues, por ejemplo, yo que sé, imaginaos un precio de 5, 6, 7 céntimos por acción, intentar comprar el mayor número de acciones posibles, y cuando haya un rebote de gato muerto, que sería volver a buscar la media de 20 sesiones, intentar salir ahí con las mínimo pérdidas posibles, porque de óleo actualmente es un auténtico desastre. Naturgy me dice de mí que si es posible que le estén dando los mismos palos que a Solaria, y tiene toda la pinta. Acordaos que siempre hablamos de esa pérdida de precios, esa pérdida de que las velas no vayan a buscar la media de 20 sesiones. Es un indicativo claro de que le están dando caña, tanto para arriba como para abajo. Pueden estar no manipulando el precio, por así decirlo, pero sí que están inflando tanto las subidas como las bajadas. Y fijaros que la estructura que estaba presentando era un poco mala, porque este punto de aquí no lo podíamos tomar como máximo de Fibonacci. El máximo de Fibonacci se marcó en esta zona en agosto del 2022, donde el precio bajó y llegó a alcanzar el 50% de Fibonacci. A partir de ahí volvió a incrementarse y volvió otra vez a tocar los máximos anteriores en torno a 27,78, 27,80. Bueno, pues una vez que toca ese máximo, vuelve a retroceder. Es una muy mala señal. Una muy mala señal. Y no solo eso, sino que además fue perdiendo poquito a poco y de una forma muy abrupta desde este punto de aquí, desde el 15 de enero. En ese punto empieza a perder la media de 20 sesiones y, bueno, pues podéis hacer los cálculos, son unas 55 velas sin tocar la media de 20 sesiones. Eso significa que la están desplomando, ¿vale? A propósito, pues no lo sé, pero seguramente tiene toda la pinta. Si nos vamos a los fundamentales, informes, aquí, bueno, pues es una empresa que capitaliza actualmente 19.000 millones, con una rentabilidad casi del 6%, un PER 9 bueno, lo dejamos en 10, donde vemos que es el PER más bajo de los últimos 5 años, lo cual es una buena indicación. En cuanto a la deuda, vemos que hay una pequeña corrección de la deuda, por ahora totalmente ineficaz, porque estamos viendo una deuda que prácticamente son 5 veces el dinero que hay en la caja y por supuesto unas 10 veces, aproximadamente 8 veces el free cash flow, con lo cual es una empresa extremadamente endeudada, pero también tenemos que decir que prácticamente todas del mismo sector están muy endeudadas. En cuanto a los informes financieros, vemos que es una empresa semestre a semestre, bueno, han crecido, el último año ha descendido los ingresos y tenemos unos márgenes muy modestos. Eso hay que tenerlo siempre en cuenta. Y fijaros que estamos hablando de una empresa que gana en los últimos 12 meses en TTM casi 2.000 millones de euros, que está muy bien. Son 2.000 millones. Pero totalmente insuficiente con respecto, por ejemplo, a la deuda. Con lo cual hay que tenerlo siempre en cuenta. Y parte positiva del técnico, que ha bajado tanto que nos hemos metido en una sobreventa. Fijaros aquí en el detalle, una sobreventa equivalente a los 2 toques del 50% de Fibonacci, pero esta vez estamos más cerquita del 38,2. ¿Son malos precios para meterse en Naturgy? No son malos precios. No son malos precios. ¿Para promediar? No son malos precios para promediar. De hecho, bueno, cualquier acercamiento por debajo de los 20 euros es un precio que está bastante bien.
Ojo, eso no quiere decir que no vaya a seguir bajando, porque ya veis el palo que le han metido en 55 velas, 70 y tantos días, y son 55 días de cotización. Bueno, pues le han metido un palo curioso. Han rebotado hasta la media de 20 sesiones y vamos a ver qué es lo que ocurre ahora. Lo más normal es que vaya a visitar, fijaros que va a entregar, si no ha entregado ya, sí, el viernes día 5 lo entregó, según la página. El dividendo, que es un dividendo curiosete de 0,32, por eso nos salía prácticamente un 6% de dividendo anual. Bueno, pues esto de aquí es bastante probable que vaya a buscar el 38,2, que estaría aproximadamente en los 18,90 euros, que tampoco es mal precio para esperar en esa zona. Cualquier precio por debajo de 20 euros es un buen precio para Naturgy. Pero vamos a ver qué es lo que pasa con el precio de la luz, porque el precio de la luz ha descendido muchísimo. Ha descendido bastante y estamos en unos márgenes bastante bajos. ¿Eso significa que a futuro se vaya a mantener esa zona? Es posible que se mantenga durante una temporada. Pero también, bueno, pues ya sabemos cómo va evolucionando el precio de la luz. En el momento que suba, pasa lo mismo que con los tipos de interés y los bancos. Bueno, pues las centrales energéticas volverán. Con este gráfico a largo plazo, que estamos hablando de prácticamente 3 años y medio, ¿qué podemos sacar de conclusión? Que Naturgy, al no poder vencer la resistencia de los 27,8, como muchas otras acciones, bueno, pues cualquier compra por debajo del 50% de Fibonacci, en este caso serían 20,50 euros, por eso he dicho el precio de unos 20 euros, cualquier precio de compra por debajo de 20 euros es un empezar a posicionar. Empezamos a comprar pequeños paquetes, por ejemplo el primero en 20 euros, luego el siguiente sería por debajo de los 19 euros, en 18,80. Luego el siguiente podríamos comprarlo en 16,50. Y estamos acumulando un montón de acciones a precios que a día de hoy, con los fundamentales que tenemos, son muy buenos precios. Y viendo el gráfico, pues es posible que en un futuro, un año, 6 meses, lo que sea, porque eso no lo podemos controlar, bueno, pues nos volvamos a acercar otra vez a la zona de los 27, 28 euros por acción. Con lo cual nos estaríamos llevando pues en torno a un 80-70% de beneficio por acción más los dividendos que caigan por el camino. Con lo cual no es mala inversión, no estamos a malos precios, pero siempre con pequeños paquetes. No metamos aquí muchísimo dinero porque la verdad es que el precio de la energía, bueno, pues hace que haya bastante dudas en este tipo de empresas actualmente, que la situación puede cambiar en cualquier momento. En cuanto a Ferrovial, bueno, pues empezamos por los fundamentales, que nos lo pedía nuestro amigo, no sé si lo he dicho, pero la anterior no lo pedía nuestra amiga Emi. Bueno, pues Ferrovial nos lo pidió nuestro amigo Diego Sánchez, cuál es mi opinión en cuanto también a los fundamentales. Bueno, pues Ferrovial está, no es que esté cara, es que está por las nubes. Hay que tener muchísimo cuidado con Ferrovial. Fijaros que estamos hablando de una empresa que en el segundo semestre del 2016 tuvo unos ingresos de explotación negativos muy potentes y nos está destruyendo todo lo que es los datos fundamentales para ver los datos de explotación. Bien, los ingresos han subido ligeramente desde alguna de las percepciones. No es un dato histórico, no es un récord histórico, pero está bien, estaríamos hablando de 4.600 millones con un beneficio de 346 en ese semestre. Estamos hablando de unos márgenes pequeños, por debajo del 8%. Hay que tener en cuenta esto, ¿vale? Es una empresa con unos márgenes pequeños. Aún así, fijaros, en los ingresos netos en los últimos 12 meses son 460 millones. Comparado con Naturgy, Ferrovial gana menos del 25% que Naturgy, ¿vale? Y eso hay que tenerlo muy en cuenta. En cuanto a los datos fundamentales, capitaliza muchísimo más que Naturgy. Ya sé que no se pueden comparar empresas de diferentes sectores, por supuesto que sí, pero para que os hagáis una idea de lo cara que está Ferrovial. 25.000 millones frente a los 19.000 de Naturgy. Y Naturgy gana 4 veces más de 4 veces lo que gana Ferrovial. Así nos sale un PER 55,6, que tampoco es ninguna exageración teniendo en cuenta que en el 2022 llegó a tener un PER de 140. Estos datos, estos PER tan elevados, siempre hay que descartarlos, pero fijaros, en el 2023 tiene un PER de 52. Si descartamos el 139, estaríamos por encima del máximo de los últimos 5 años, con lo cual está muy cara. En cuanto a la deuda, vemos que es una empresa que se ha endeudado bastante y mantiene una deuda muy elevada, el 2023 con 11.600 millones, una caja de casi 5.000 millones y un free cash flow de casi 1.000 millones. Esto nos da, bueno, pues un índice aproximadamente de pago de deuda de unos 5 años y medio aproximadamente, con lo cual nos está dando una empresa endeudada.
por encima de lo que es un endeudamiento normal, y por eso hay que tener mucho cuidado. Además paga dividendo, es algo que hay que tener siempre en cuenta, es decir, parte de los beneficios del año siguiente se irán en pagar ese dividendo. En cuanto al técnico, bueno, pues vemos como la evolución de Ferrovial ha sido espectacular desde el 2021, donde pasábamos precios de 19, 18, 19 euros por acción a tocar máximos en esta zona de aquí en torno a 27 euros. No era capaz de romper esos máximos, pero fijaros la diferencia con respecto a Naturgy. Retrocedía muy potente hasta el 50 y el 38 de Fibonacci en varias ocasiones, ni siquiera se acercaba al máximo anterior de los 26 euros con 6 aproximadamente, pero una vez que lo toca ya nos da la primera indicación de que tiene algo muy importante entre manos, porque a diferencia de Naturgy no se para en ese precio, lo rompe tímidamente, hace un throwback, vuelve otra vez a apoyarse en la media de 200 sesiones y aquí se ve claramente que hay una triangulación casi simétrica, apoyándose bien en las medias. Tenemos medias ascendentes, paralelas, todo muy bonito, y en un momento determinado se rompe y va a buscar el 138.2, donde el precio se para en varias ocasiones. Nada, pues relajamos un poquito los indicadores, nos vamos a buscar la media de 200 sesiones y tenemos suficiente potencia como para romper el 138.2, pararnos un poquito en el 161.8 de Fibonacci e ir a por el 200%. Estupendo y maravilloso, pero ya nos está dando las primeras indicaciones. Divergencias clarísimamente bajistas, con unos precios muy elevados, con un PER muy elevado, y bueno, pues nos falta por que nos lo confirmen las 4 medias exponenciales que por ahora no nos están dando debilidades. Tampoco nos están marcando mínimos descendientes, así que por ahora lo único que tenemos es una divergencia claramente bajista que en muchas ocasiones se ha cumplido. Vamos a ver si tenemos más casos por aquí, como por ejemplo este de aquí. Como veis, toca los máximos, divergencia bajista y se va al 38 de Fibonacci. Bueno, pues algo aquí puede pasar algo parecido. No quiero decir que vuelva otra vez a buscar, yo que sé, los 18 euros por acción, ni mucho menos. Pero esto activaría un ataque bajista que podría incluso llegar hasta los 32 euros. Sin ningún problema, ir a buscar la media en 200 sesiones, o incluso un throwback al 138.2, que serían 29,80 euros, sin ningún problema. Lo que está claro es que tendría que mejorar muchísimo, y cuando digo muchísimo, porque fijaros que se me ha olvidado comentar lo que pasa con los informes trimestrales, fijaros que tendría que mejorar otra vez este último semestre donde se batió récords, Estamos hablando que en el último semestre del 2023 se ganaba 346 millones frente a 114, 136, 50, 200, 240, 190, es decir, un trimestre excepcionalmente bueno. Si sigue por este camino los próximos semestres, bueno, pues podríamos hablar que un retroceso a la media de 200 sesiones quitaría de encima ese lápida que tiene de que está cara. Es decir, bueno, podríamos a ver algo más bajos con una corrección suficiente como para seguir el camino alcista. Pero con los fundamentales que tenemos hoy en día, Ferrovial está cara y ya empieza a dar las primeras indicaciones de que necesita una relajación, como mínimo una relajación de indicadores. Vamos ahora con el grupo San José, donde, bueno, marcábamos el otro día, ya hace unas cuantas semanas, esta triangulación simétrica muy bonita, donde, bueno, pues le ha cogido los resultados en la parte baja de la triangulación, que si ya sabéis qué significa, bueno, pues un dato muy positivo. Han sido unos resultados excepcionales, muy buenos para el grupo San José, aunque son unos resultados, bueno, pues bastante modestos, ¿no? Estamos hablando de una empresa muy pequeñita, pero también estamos hablando de una empresa que está hiper barata. Incluso estos precios de 4,05 está hiper barata. Alguna vez más, que son empresas que capitalizan en algunas ocasiones, en la mayoría parte del tiempo, por debajo incluso del dinero que tiene en caja, lo cual es una auténtica locura. Quiere decir que las acciones están por debajo del valor de libros, lo cual es un auténtico regalo. Pero también es una empresa, una acción que es extremadamente lenta, pero que muy lenta. Podemos estar así muchísimo tiempo. Por lo tanto, siempre va a ser un peligro comprarla a precios, aunque nos parezcan justos, elevados para lo que es el grupo San José. Si os acordáis, os comentaba ya en muchas ocasiones que cualquier compra por debajo, dejadme que resete el gráfico para que lo veáis, cualquier compra por debajo de 3,50 euros es una muy buena compra para el grupo San José. Si nos podemos acercar
a la zona de los 3,30, 3,45, incluso, bueno, pues tenemos la suerte de poder cogerlas a 3,20 €, pues son precios muy buenos para mantener. Podemos seguir las dos estrategias: comprar por debajo de 3,50, vender por encima de 4 euros, 4,20 €, 4,50 €, y ya cada uno con sus prisas o no prisas, o incluso directamente acumular y esperar algo mejor, porque la verdad es que la empresa está hiper barata, debería estar cotizando a precios muy elevados. Yo en su día di algunos valores que me parecían más sensatos, como 7,50 €, incluso 10, pero bueno, ahí llegar a esos precios va a ser algo muy difícil, y según cómo está el gráfico, cuestión de mucho tiempo. Lo que es muy importante es que después de presentar esos resultados muy buenos, como vemos, el precio se para en la resistencia superior de la triangulación simétrica, y bueno, pues tímidamente un día cualquiera, un jueves por la tarde, rompe esa triangulación simétrica, hace un throwback que se prolonga bastante en el tiempo, y hoy, bueno, pues está dejando una vela verde muy bonita, con bastante volumen, y un retroceso que es lo que me hace dudar. No entiendo por qué tanto retroceso. No lo sé, pueden ser varias cosas. Una puede ser que haya demasiada gente miedosa, no lo creo, porque no son precios caros, no estamos hablando de una empresa que tenga un PER elevadísimo, todo lo contrario, está muy barata. O puede ser simplemente, bueno, pues vamos a intentar intentar mantener el precio bajo para mantener el precio controlado, que también puede ser, porque este volumen, muy por encima de la media normal, aunque tampoco es un volumen espectacular, está muy por encima para las horas que son, muy por encima de la media normal, y bueno, pues nos está dejando cierto rechazo a la subida, habiendo ya hecho este trova con la rotura simétrica. Con lo cual, esto es el preludio, por lo menos el preludio, teóricamente con una posibilidad muy elevada, de volver a atacar la zona de los 4,26 €, 4,25 €. Si la rompe, bueno, pues la siguiente resistencia, 4,57, que sería el 138,2, pero para eso tenemos que dejar pasar unos cuantos meses, ¿eh? Estamos hablando que ya para mediados, finales de verano, si se da ese escenario, es posible que se alcance los 4,57. O sea que no va a ser para un día para otro, a no ser que haya una sorpresa tipo IAG, como hemos visto en el gráfico. Pero repito una vez más, esta es una empresa muy lenta, donde hay que cogerla siempre a buen precio y tener muchísima paciencia, ¿eh? Mucha paciencia. De todas formas, creo que el 18 de abril, en la reunión de accionistas, vamos a ver de qué nos informan ahí, si mantienen el dividendo de 0,10, que no es mal dividendo, pero bueno, yo qué sé, hay muchas cosas que pueden pasar en ese tipo de reuniones. Vamos ahora con Bats, que ha defraudado muchísimo sus resultados. Una empresa que era muy prometedora, con un dividendo muy elevado, por encima del 10%. Bueno, pues ha presentado unos resultados catastróficos. Fijaros, esto es una noticia de estrategias de inversión, donde British American Tobacco registra pérdidas de 2023 y declara dividendo interino. British American Tobacco ha informado sobre unas pérdidas netas en 2023 que alcanzan los 16.825 millones de euros. Una auténtica salvajada en comparación con los beneficios del 2022. Se atribuye este resultado a factores como la depreciaciones y amortizaciones, así como el impacto del proyecto Construir un Mundo Sin Humo. La compañía también ha anunciado un dividendo interino de 2,76 €. Fijaros que son unas pérdidas brutales comparado con los beneficios del año anterior, de 7.800 millones en el 2022. Y es que tiene unas amortizaciones que alcanzan los 33.500 millones, que es un aumento del casi 2.100%. Es una auténtica salvajada. Y uno de los problemas es que el British American Tobacco ha explicado que este resultado se debe en parte a su proyecto de construir un mundo sin humo, que busca que el 50% de sus ingresos provenga de productos libres de humo para el año 2035, con lo cual necesita, bueno, pues renovar muchísimo su negocio. Además, la compañía, acordaros que lo llevamos comentando, que uno de sus puntos débiles es que no se estaba actualizando en cuanto a las nuevas tecnologías, seguía más vamos a ver, anclada en el pasado, ¿no? El cigarrillo convencional no se estaba poniendo las pilas en estos asuntos. Me recuerda muchísimo a lo que hemos comentado muchas veces en Endesa, ¿no? Donde la inversión en energía renovable deja mucho que desear. Bueno, pues al final tendrán que ponerse las pilas, y en un momento determinado le va a pasar lo mismo que a British American Tobacco. Llega un momento que venga el hachazo de golpe, ¡plan! Y ha sido justo en este 2023. ¿Eso es una muy mala noticia? Es una noticia terrible.
¿Que puede tener consecuencias? Pues si solo se queda en este trimestre, en estos resultados anuales de 2023, bueno, podríamos dejarlo ahí y pasar, como indica, por cierto, el gráfico. Pero si esto se vuelve a repetir en el siguiente trimestre, esto significa un sal corriendo de British American Tobacco, porque significa que va a haber palos muy, pero que muy gordos. Además, la compañía ha enfrentado presiones macroeconómicas en Estados Unidos, el crecimiento de productos de vapeo de un solo uso y la incertidumbre en torno a una posible prohibición del mentol en dicho país, que esto ya lo comentamos en su momento, que era una mala noticia. Fijaros que además, en cuanto a las líneas de negocio, los ingresos en la venta de productos y combustión experimentaron un crecimiento de casi el 10%, alcanzando los 5.282 millones de euros. Por otro lado, los ingresos por cigarrillo tradicional disminuyeron un 4%, llegando a los 25.890 millones de euros. A esto se suman 778 millones de euros por conceptos varios. Bueno, pues aquí hay una cosa que el que sepa de matemáticas, bueno, pues lo tiene fácil, ¿no? Perder un 4% sobre una cifra de negocio de 26.000 millones es una catástrofe comparado con crecer un 10% con respecto a una cifra de negocio de 5.280 millones. Quiere decir que el daño con esa pérdida del 4% en el cigarrillo tradicional es abismal. Es una caída brutal. Estamos hablando de unos 1.200 millones. 1.200 millones. Frente a una ganancia del 10% de 5.000 millones, que estaríamos hablando de prácticamente 500 millones de beneficios. Es decir, con esta caída del 4% perdemos el doble que lo que ganamos con el crecimiento en el vapeo, por así decirlo. Con lo cual quiere decir que esta empresa se tiene que poner las pilas si quiere volver a crecer. Tiene que ponerse las pilas ya. Y de ahí vienen estas tremendas amortizaciones para el cambio de ciclo. Así que toca pasarlo mal en batch. Pero fijaros que ni siquiera en el gráfico se reflejan unas caídas tremendas. Fijaros que estamos hablando, bueno, pues cuando presenta los resultados, caer hasta niveles en los cuales había estado 2 semanas antes. Tampoco es ninguna barbaridad. Y sin embargo, fijaros una vez más cómo toca ese mínimo en la zona del 23.6 de Fibonacci, 2.143 peniques de libra esterlina, vuelve a atacar la media de 200 sesiones, toca en esta zona de aquí, que sería precio óptimo de compra, vuelve a atacar la media de 200 sesiones, esta vez se queda parada en el mismo nivel, 2.400 peniques, y ahora, bueno, pues están estrechando las medias. ¿Esto es una señal de cambio de tendencia? Sí y no, hay que tener cuidado con esto. Sí, en un principio es una señal de cambio de tendencia en una empresa que ha sido duramente atacada sin un motivo justificado, ¿vale? Como por ejemplo Solaria. Esto sería una estructura de cambio de tendencia, pero una empresa en la que ha presentado unos resultados catastróficos, con unas pérdidas brutales, bueno, pues esto indica que vamos a quedarnos quietecitos durante algún tiempo, vamos a estrechar las medias, vamos a estrechar el precio y las medias, hasta ver qué es lo que pasa aquí, ¿vale? Que esto es muy importante, hasta julio del 2024, es decir, cuando ya estemos en el veranito, y cuando veamos estos resultados, si nos afectan o no, si vamos cambiando, si ha aumentado el vapeo y ha vuelto a disminuir el cigarrillo tradicional, y bueno, pues nos vamos asentando a ver si hace falta volver a quitar dinero de la empresa para seguir creciendo. A partir de ahí ya veremos lo que ocurre, pero esto no significa cambio de tendencia, significa incertidumbre fuerte, ¿vale? Hay que tenerlo muy claro. Hasta julio del 2024 hay que poner en cuarentena a BATS. Vamos ahora con Vidrala, que es una empresa, es un empresón, pero el problema que tiene es que ha aumentado muchísimo su deuda en el 2023 y ahora está en una situación muy complicada, porque igual que Ferrovial, ojo al dato, que no quiere decir que vaya a pasar lo mismo que en Ferrovial, ha vuelto a chocar con la resistencia de los 99,6, 99,7. Una resistencia que ya marcó en abril de 2023, ¿vale? Hace un añito. A partir de ahí corrigió muy profundamente hasta 38,2, 69 euros, prácticamente, bueno, pues se dejaba 30 euros por el camino, algo más de 30 euros por el camino, vuelve a subir y vuelve a tocar otra vez esa resistencia. Si no es capaz de superarla, porque por ahora, bueno, tiene un gráfico muy bonito, con mínimos crecientes, máximos más o menos crecientes, y las 4 medias con una separación homogénea apuntando hacia arriba, todo indica que debería romper. El problema es que tenemos unas divergencias muy potentes en este sector, en los 96 euros por acción, y esto, bueno, pues hace que Vidrala estemos en unos precios a vigilar. Si estamos dentro de Vidrala, por ejemplo, a precios
del 50% de Fibonacci, que serían 74 o 75 euros por acción, aquí no hay ningún problema. Simplemente es un mantener. Mientras no cambie esta tendencia, mientras no haga un mínimo inferior a estos dos, es decir, mientras no pierda la zona de los 89 euros a cierre de mercado, no hay ningún peligro, ¿vale? Y más con la probabilidad de que rompa por la parte superior y vaya a buscar los 111, 112 euros, que es donde está el 138 de Fibonacci. Pero sí es cierto que es una zona para vigilar. ¿Qué pasa si estamos en Vidrala en torno a los 90 euros? Pues ahí corremos muchísimo peligro, porque la pérdida de este mínimo en 89 nos llevaría, no como en el caso de Ferrovial, con 55 velas sin tocar la media de 20 sesiones, pero sí nos podría llevar poquito a poco a ir perdiendo y volver otra vez a la zona de los 69, ¿por qué no la zona de los 75 o incluso la zona de los 80 euros por acción? No pasaría nada, serían correcciones muy normales antes de volver a intentar otro ataque. En cuanto a los fundamentales, perdón que me he equivocado de botón, tengo que resetear el gráfico. Bueno, pues estamos en una empresa que capitaliza casi 3.000 millones de euros, un PER casi 13, donde vemos que históricamente tiene un PER 18, 17, 17, 16, un PER 13 en el 2023. Bueno, pues ahora tenemos casi un PER 13 en el 2024. Quiere decir que estamos muy barata con respecto a los últimos 5 años. Esto es lo que me hace dudar que tenga una misma situación que Ferrovial. Ferrovial estaba cara, Vidrala no es que esté baratísima, porque no está baratísima, pero está barata con respecto a los últimos 5 años. Esto es un punto muy favorable. En cuanto a los puntos negativos, fijaros lo que le ha pasado a la deuda del 2023. Se ha disparado, prácticamente se ha duplicado con respecto a la del 2022 o 2021. Hay que tenerlo siempre en cuenta. Estamos hablando de una empresa que era bastante solvente, donde la caja formaba parte más o menos la mitad de la deuda, y ahora pues tenemos una caja que no llega a un 20% de lo que es la deuda, con un free cash flow que bueno, pues estaría en torno pues a unos 5 años, 5 años y medio de deuda, con lo cual hemos pasado de una empresa muy solvente y muy fiable a una empresa que a día de hoy está bastante endeudada. Bueno, a todas luces vemos que son 600 millones de deuda, tampoco es ninguna salvajada 600 millones, pero comparado con la caja de free cash flow es mucho. Vamos a ver lo que le pasa a los informes financieros. El informe financiero es una empresa que ha ido creciendo paulatinamente, estamos en semestres, ha ido creciendo linealmente semestre a semestre, exactamente todos en forma lineal, excepto el último que ha descendido un pelín, como hemos visto en muchas ocasiones. Mientras no se siga la tendencia de descenso en el siguiente semestre, todo va perfecto, con unos márgenes que están bastante bien. Estamos hablando pues unos márgenes que superan claramente pues, en torno al 12, 13, 14% de beneficio neto con respecto a ingresos. Está muy bien, y tenemos un ingreso neto en TTM de 233 millones. Quiere decir que esta empresa tiene en beneficio en TTM en los últimos 12 meses o aproximadamente un 33% de la deuda. Con lo cual la deuda, aunque con respecto a la caja del free cash flow es muy elevada, con respecto al beneficio neto no lo es tanto. Con lo cual quizás la deuda, siendo tan pequeña comparado con el beneficio neto, no es algo muy preocupante. Es decir, tenemos muchos puntos a favor de que se rompa por la parte superior antes que haya una corrección importante, ¿vale? Tanto por fundamentales como por técnico, ojo, tanto por fundamentales como por técnico. Porque yo, si tuviese ahora mismo que apostar, diría que tiene aproximadamente un 80% de probabilidades de romper por la parte superior y ir a buscar el 138.2, recordemos que está entre 112 y 111 euros, que intentar corregir otra vez hasta como mínimo los 80 euros por acción, ¿vale? Que sería en torno a un 20% de probabilidad. Con lo cual Vidrala a mí me gusta, pero sinceramente no es para entrar, ¿vale? Hemos tenido muchas oportunidades para entrar en Vidrala, hemos traído muchas veces en el canal, con precios muy buenos por debajo de 80 euros por acción, sin exagerar tampoco las entradas, por debajo de 80 euros está muy bien. No vamos a intentar entrar ahora en máximos a ver si nos rompe, porque nos vamos a llevar un chasco muy gordo, con cierta probabilidad, Una de 5 veces es una probabilidad alta para jugártela en máximos. Así que con Vidrala, el que esté dentro por debajo de 80 o por debajo de 80 euros es un mantener clarísimo. Para los demás que queráis entrar, no es momento. Desde mi punto de vista
sinceramente no merece la pena arriesgarse ahora a entrar en Vidrala, ¿eh? Y repito una vez más, me gusta mucho la acción, me gusta mucho la empresa y el CEO me parece una persona bastante decente y confiable, ¿eh? Que es mucho decir hoy en día en bolsa. Y por último tenemos IAG, donde bueno, veíamos cómo se rompía esta triangulación simétrica por la parte superior y se ha cumplido casi todo lo que habíamos dicho. Dijimos, bueno, va a haber una pequeña parada en el 1,95. Rompe y fijaros, aquí 1, 2, 3, 4 velas se quedan en 1,94 €. 94 y medio, más o menos la zona. Después vienen los tres soldaditos, ¡pum!, que se rompen y se para en una zona intermedia, sin mucho sentido, que es la zona 208, donde bueno, pues yo decía que iba a parar más o menos en la zona de los 2 euros, 2,01 € aproximadamente. Bueno, pues ha pasado de frenada y se ha ido a buscar los 2,08. A partir de ahí corrige hasta la media de 20 sesiones, porque ya es escandaloso la subida tan vertical que ha tenido, sin ningún apoyo en la media de 20 sesiones. Escandaloso, ¿eh? Es una subida demasiado vertical. A mí estas cosillas no me gustan tanto, ¿eh? No me dan mucha confianza estas subidas verticales, porque al final acaban en caídas muy verticales. Pero bueno, ha hecho una vela muy extraña, roja, hace 2 sesiones, donde bueno, pues apoyaba en la media de 20 sesiones, corregía el precio y volvía otra vez por encima de los 2 euros por acción, lo cual esto nos indica que había mucho miedo. Mucha gente que venía de abajo con muchísimo miedo. En cuanto vio la corrección, toma robada de carteras, que te crió, y otra vez a mantener el precio en torno a la zona de los 2 euros. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Pues fijaros cómo ha crecido ligeramente el volumen en las últimas 3-4 semanas, lo cual es una indicación de va a interés y por lo tanto va a haber subida de precio. Y lo más lógico que lo que ocurre ahora es una relajación de indicadores. Fijaros que el MAC tampoco ha crecido a ningún precio estratosférico, ¿eh? Estamos viendo, no hay ninguna sobreventa, estamos viendo un nivel que no llega ni al 0,1 de MAC. O sea, no hay nada que temer por ahora, no se ha roto absolutamente nada, simplemente es una relajación de indicadores. Hemos subido demasiado deprisa, se está tomando un descanso y la siguiente resistencia muy potente seguramente esté en la zona de los 2,16 €, ¿vale? 2,16 €. Puede pasar exactamente lo mismo que aquí o que aquí, es decir, una paradita de 3-4 días o una paradita de 2 semanas. Poco que temer. El problema va a ser en 2,30 €. Ahí ya tengo mis dudas. ¿Por qué? Porque se juntan varios niveles de Fibonacci y una cosa muy importante que llevo mucho sin decir, pero bueno, para los nuevos del canal. Se junta el nivel 138.2 del primer impulso alcista, ¿vale? Que son estas dos ondas, desde que cerró aquel famoso gap de 1,15 €, ¿vale? Curioso. Y luego, desde el último impulso alcista que nos creó esta triangulación simétrica, se junta con el 161.8, ¿vale? Que más o menos están en los 2,29 €, 2,30 € en esa zona. Pero además, tercer factor importante, es que todas aquellas personas que hayan comprado en 1,15 € o por debajo, aquí ya tendrían un 100% de pluses, ¿vale? Tendrían un 100% de beneficio o un poquito más. Lo cual siempre es muy llamativo, porque todos aquellos que sean miedosos, bueno, pues son precios muy señalados, que dan, bueno, pues que se te enciende una lucecilla roja, ¿vale? Porque sabéis que en bolsa se funciona mucho con se me ha caído el lápiz, se funciona mucho con psicología, ¿no? Y esto es un factor que afecta mucho. Si lleváis cierto tiempo en bolsa, os habéis dado cuenta que la mayoría de las personas tienen más miedo a que se le escape los pluses que a las pérdidas acumuladas. Es decir, tú hablas con una persona que va perdiendo un 10% en una acción y tú la ves que tampoco está muy preocupada. Pero si tú estás hablando con una persona que va ganando un 25% en una acción y está viendo que la acción está chocando con una resistencia, le duele el dedo y ya está deseando apretar el botón para no perder ese 30%, por ejemplo, y que se le quede en un 15%. Eso sí que duele en el alma. Sin embargo, debería ser al revés. Bueno, pues psicológicamente esto afecta mucho. Y tener aquí un 100% de beneficio y ver que rebota con mucha fuerza el precio y va bajando y ves que en un día determinado tenías un 100% y luego se te queda en un 80%, bueno, pues ahí hace saltar muchísimo a los take profit y bueno, pues hay que tener mucho cuidado con esta situación. Creo que el 2.30 va a ser un precio muy duro de pelear. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Mañana grabaremos el siguiente, a ver si traigo a PharmaMar
Y por supuesto los resultados de ACS y Faes Pharma, como os prometí este fin de semana, y no pudo ser. Así que mañana me toca trabajar duro para vosotros, para los miembros del canal. Así que pasad una buena tarde, un saludo a todos y chao.